ocurrir en cualquier nervio interdigital, pero principalmente entre el tercero y el cuarto. Y se suele producir muchas veces por usar o zapatos muy apretados o andar mucho tiempo descalzo sobre terreno duro. El síndrome del túnel tarsiano, al igual que tenemos el síndrome del túnel carpiano, se produce una irritación del nervio tibial posterior. Y esto le suele ocurrir mucho a los pacientes que tienen pisada en valgo. Luego, como otras patologías así frecuentes, tenemos la periostitis del tibial anterior y posterior. Esto ocurre en los corredores. La del tibial anterior, el paciente te refleja sobre todo en el tercio proximal de la tibia, y la del tibial posterior a nivel distal de la tibia. Y es frecuente eso, sobre todo por uso de mal calzado deportivo o por trabajo en asfalto muy duro. También es muy frecuente la fascitis plantar en gente que anda, por ejemplo, mucho tiempo en chancla o que durante el invierno solamente usa zapatos deportivos y de repente empieza a usar chancla. Entonces, por ese sobreuso de la musculatura flexora que no se ha trabajado, digamos, durante el invierno, se irrita, se sobrecarga y aparece la fascitis plantares. Puede ir acompañado o no de un espolón calcáneo. Otra patología muy frecuente, sobre todo ya en personas con osteoporosis, es la fractura por estrés de los metas. El famoso juanete, los dedos en garras principalmente de las personas que tienen mucho puente, y el síndrome compartimental. Un poquito de bibliografía y listo. Tengo, si quieres realmente columna, espalda. Vale, y ahora aquí solamente he querido hacer un detallito con los problemas de espalda, que son muy frecuentes en consulta, solamente por puntualizar que tenemos dos tipos de desviaciones. Una que son adaptativas, que por ejemplo, en los niños que van con la mochila en el cole que solamente se la ponen en un hombro, pues entonces acaba desviándose la espalda, pero no está estructurada. En el momento en que en ese paciente se quita la maleta y se pone recto, no hay deformación estructural. Y la estructural como tal, que es cuando ya hay una alteración ósea o cartilaginosa. Entonces, para que haya una desviación en la columna, siempre tiene que haber una zona acortada, unos músculos acortados y los antagonistas débiles. En la cifosis tenemos un acortamiento importante de los pectorales con rotación interna de los hombros, la famosa chepilla, y con debilidad de los interescapulares, la parte de detrás de la espalda. Con respecto a la hiperlordosis dorsal, suele pasar principalmente en gente que tiene mucha debilidad del core, de restos de abdomen y de transverso, y una hipertonía importante en los paravertebrales lumbares y debilidad en ambos glúteos y piramidales. Después tenemos la escoliosis como otro tipo de desviación de la columna, que consiste, eso ya se vería en el plano coronal, y consiste en una inclinación homolateral y rotación contralateral de las vértebras. Entonces, se nombra por el nombre por la zona de la convexidad. En este caso sería una escoliosis dorsal izquierda. Aquí os dejo unas imágenes de una hipercifosis, hiperlordosis y escoliosis. El test que vemos en la tercera imagen inferior se llama el test de Thompson, en la que le pediríamos al paciente que, juntando las manos y sin flexionar la rodilla, flexionara el tronco, intentando tocar con la punta de los dedos el suelo despacio. Entonces veríamos cómo la parrilla costal se sobreelevaría por esta rotación contralateral que hemos dicho de la forma de producción de una escoliosis. Y esto es la plomada, que también, esto ya es bastante antiguo, pero bueno, también viene bien para si que puede padecer esa persona. Es una corta o una fase que realmente es una disminución funcional, es decir, por una debilidad o una hipertonía de determinadas musculaturas. Por ejemplo, un psoas corto
un psoas hipertónico te puede producir una pierna corta. Otro tipo también de problemas que nos puede dar una falsa pierna corta es, por ejemplo, un pie en valgo. Un pie en valgo te produce una rotación interna, como vemos en la imagen superior derecha, rotación interna de la tibia, un valgo de rodilla, rotación interna del fémur, entonces nos acorta ese miembro. Entonces, si nosotros teniendo al paciente en supino le ponemos, en bipedestación, le ponemos las dos manos en los ilíacos, veríamos que una pierna, la pierna que hemos dicho que tiene el valgo, sería más corta que la derecha. Yendo simplemente con una planta. Podría ser por protusiones o hernias discales que mejoran en supino pero empeoran con el ejercicio. En caso de una espondilolistesis, que es desplazamiento de una vértebra sobre otra, mejoran con el flexo del tronco. Es la típica persona que te dice, voy con el supermercado y me alivia cuando me apoyo sobre el carrito de la compra. Y por degeneración osteofítica, que ya eso es por problemas artrósicos, que eso no mejoran de ninguna manera. Así que simplemente habría que intentar ayudar al paciente para que hiciera ejercicio y se mantuviera lo más activo posible durante toda su vida. Y esto es todo.